Como misioneros, ¿qué debemos priorizar? ¿La caridad o el anuncio explícito del Evangelio? Es una pregunta que a veces he recibido e incluso que yo también en ocasiones he reflexionado y quisiera compartir con vosotros una respuesta a esta pregunta. No quería dejar pasar la oportunidad al comienzo del vídeo para daros las gracias a todos aquellos que seguís el canal, que de vez en cuando veis los vídeos, porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Así que va creciendo poco a poco esta comunidad misionera y le damos muchas gracias a Dios por ello. Muchas gracias al Señor y de manera especial también a vosotros que apoyáis y seguís el canal. Y esta semana vamos a intentar responder a esta pregunta. Como misioneros, ¿qué debemos priorizar? ¿La caridad o el anuncio explícito del Evangelio? Esperad hasta el final, porque al final haré una reflexión última que le dará la vuelta a la tortilla. Bueno, vamos allá. Cuando hablamos de la caridad, ¿qué queremos decir? Pues cuando hablamos de la caridad nos referimos a estas palabras de Jesús que nos dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y estas otras palabras en las que Jesús dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Estas dos frases de Jesús unidas nos ayudan a entender lo importante que es la caridad en la labor misionera. Pero quizá importante no es el mejor adjetivo para describir lo que significa la caridad en la Iglesia, y eso yo lo aprendí leyendo los escritos de San Agustín, y más concretamente porque San Agustín tiene muchísimos escritos, ¿no? Sus obras completas son un montón de libros, pero concretamente en su diálogo con los donatistas es donde nos ayuda a entender qué lugar ocupa la caridad dentro de la Iglesia. Los donatistas en el siglo IV eran un grupo que sostenía que los miembros de la Iglesia debían ser moralmente puros y que, por tanto, los obispos o los sacerdotes que no eran moralmente puros administraban los sacramentos de una manera inválida, es decir, que no administraban los sacramentos realmente. Y frente a este grupo, San Agustín defiende la verdad de la Iglesia Católica y la esencia de su argumento es que en la Iglesia Católica reside la caridad y que de esa manera la Iglesia Católica se muestra como la verdadera Iglesia. Así que la caridad no es algo importante en la Iglesia. La caridad es algo esencial, es una nota esencial. Eso quiere decir que si no hay caridad, no hay Iglesia. Y esto es muy importante que lo entendamos. Pero que lo entendamos también de manera adecuada, porque quizá a veces no se ha entendido de manera adecuada. Uno podría decir, pues si la caridad es algo esencial en la Iglesia, pues ya está. Si hay que priorizar la caridad o el anuncio explícito del Evangelio, pues lo que hay que priorizar es la caridad. Pero eso puede dar lugar a situaciones que falten incluso a la caridad. Por ejemplo, escuché una vez contarme una historia de una comunidad de religiosas que durante muchos años había estado en la República Dominicana ayudando a los dominicanos y de manera especial dándoles de comer, enseñándoles matemáticas, historia, muchas cosas del colegio. Y resulta que construyeron a pocos metros de aquella misión de las monjas una pequeña comunidad evangélica. Y poco a poco los que solían ir a esta comunidad de religiosas fueron marchándose hacia esta pequeñita comunidad evangélica. Y una de las monjas, ¿no?, le preguntó a uno de estos chicos: oye, ¿y por qué os marcháis para allá? Y el chico les dijo: porque allí nos hablan de Jesucristo. Ah, amigo,
amigo, esto no es una manera adecuada, creo yo, de encontrar un equilibrio, ¿no?, entre el ejercicio de la caridad, que ciertamente es esencial, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, pero al mismo tiempo tener presente el anuncio explícito del Evangelio, porque si no, al final, efectivamente, uno va donde le hablan de Jesucristo. Y esto nos lleva al segundo punto de esta pregunta, que es el anuncio explícito del Evangelio. ¿De qué se trata? Pues San Pablo nos lo dice de una manera muy sencilla. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. O yo le añadiría una palabra más, ¿no? De lo que está lleno el corazón, debe hablar la boca. Porque si la boca no habla de lo que en el corazón uno lleva, pues al final lo que uno lleva en el corazón poco a poco se va diluyendo y va desapareciendo. Así que es necesario hablar de lo que uno lleva en el corazón. Y si como cristianos estamos enamorados de Jesucristo, pues entonces nuestra boca habla de Jesucristo y anuncia de una manera explícita el Evangelio. Esto es algo que yo he tenido muy presente desde que llegué a Japón, y por eso, por ejemplo, en la escuela cada semana tenemos que escribir una redacción. Pues yo hago un sobreesfuerzo, aparte del esfuerzo por escribir en japonés, hago un sobreesfuerzo para pensar qué escribir en mi redacción que pueda ser evangelizador, que pueda hablar de Jesucristo. Muchas veces en la escuela tenemos que hacer presentaciones delante de los demás. Pues en la medida de lo posible intento introducir algo evangelizador que hable explícitamente de Dios, explícitamente de Jesucristo, y que pueda anunciar el Evangelio, porque creo que llevo a Jesús en el corazón y por eso mi boca necesita hablar de eso. Y además le tengo que dar gracias a Dios porque yo me encontré con Jesucristo en un movimiento de la Iglesia Católica que se llama Cursillos de Cristiandad, y el carisma de este movimiento es precisamente el anuncio del querigma, es decir, de lo fundamental cristiano, a través de la amistad con los demás. Y eso ha ido también modelando mi espiritualidad y modelando mi manera también de vivir la fe y de relacionarme con los demás. Y por eso le doy muchas gracias a Dios por este regalo que me hizo del movimiento de Cursillos de Cristiandad y que me ayuda también a ser apóstol en los lugares en los que Dios me pone. Y por eso también el proyecto del que os he hablado varias veces, que he titulado De Colores, y que quiere revivir este movimiento dentro de esta diócesis, donde estuvo presente hace muchos años, pero murió. Y que este movimiento pueda impulsar también esta necesidad misionera de anunciar explícitamente el Evangelio, de anunciar explícitamente a Jesucristo, muerto y resucitado. Y otro detalle también que quería compartir con vosotros de lo que significa el anuncio explícito del Evangelio tiene que ver con esto. Esto es el traje clerical, o también conocido como clergyman. Esto ayuda a identificarse como sacerdote. En España y generalmente también en Japón, cuando alguien ve a una persona vestida así, con esta camisa y este trozo de aquí blanco, entiende que esa persona es cristiana y que dentro de la religión cristiana tiene el papel de sacerdote. Como digo, en España es más sencillo que la gente lo identifique de esa manera, quizá en Japón no tanto, pero por lo que yo voy viendo, generalmente la gente, aunque no son cristianos, entiende el significado de este vestido, y por eso llevar el traje clerical para mí ha sido siempre una manera de identificarme y de tener una presencia cristiana dentro de la sociedad. Pero me pasó una cosa curiosa hace unos días, y es que en la escuela donde estoy estudiando japonés hay otros sacerdotes, y hablando con uno de ellos, con un sacerdote amigo mío que es religioso, yo le pregunté, digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta un tanto personal? Me dijo, sí, claro.
y le dije, ¿por qué no vistes con clergyman? ¿Por qué no vistes con el traje clerical? Y me dijo, ¿y por qué tendría que vestir con el traje clerical? Y entonces yo le respondí y le dije, pues en primer lugar, porque lo dice el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico en el Canon 284 establece que los sacerdotes, el clero diocesano, debe vestir con el traje clerical adecuado a su estatus. Y en el Canon 669 dice lo mismo refiriéndose al traje clerical o al hábito correspondiente al instituto religioso. Pero claro, yo le dije, digo, mira, no se trata de está escrito en el Código de Derecho Canónico y lo tienes que hacer, sino que yo creo que esto es un signo, una presencia en medio de nosotros. Vestir de esta manera nos ayuda a dar a conocer, aunque sea de una manera pequeñita, pero hacernos presentes y que se nos vea y que la gente nos identifique y que pueda pensar, incluso preguntar. Algo que me ayudó mucho fue cuando estuve viviendo en Estados Unidos. Cuando terminaba la carrera de ingeniería, me di cuenta de que algunos coches en la matrícula, en vez de tener las letras concretas del estado donde se había comprado ese coche, tenían una M y una D, que en inglés significa Medical Doctor, es decir, que la persona que va dentro de ese coche es un médico, y teniendo en la matrícula esa identificación se permite saber que esa persona es un médico y a lo mejor si hay un accidente puede ser de vital importancia, porque no solamente es médico cuando está trabajando en el hospital, lo es las 24 horas del día. Pues lo mismo pasa con los sacerdotes. No somos sacerdotes 8 horas al día de lunes a viernes, somos sacerdotes 24 horas al día, 365 días al año, toda nuestra vida, y ya que este sacramento imprime carácter para la eternidad. Y eso quiere decir también que estamos al servicio de los demás en cualquier momento y en cualquier situación. Pero conviene que la gente sepa que somos sacerdotes, igual que conviene saber en qué coche hay un médico cuando hay un accidente. Por eso pienso que es importante vestir de esta manera. Eso le dije y él me contestó que la razón por la que no vestía con el traje clerical era por el deseo de estar más cercano a los demás, de poder acercarse más a los demás, ¿no? Y esto es algo que también he oído muchas veces y sobre lo que he reflexionado también. Y creo que tiene que ver con algo que sucedió en el Concilio Vaticano II y con la manera en la que eso se fue recibiendo en las distintas diócesis del mundo. En el Concilio Vaticano II, uno de los documentos más importantes, una de las grandes constituciones del concilio, fue la Lumen Gentium, un documento sobre la Iglesia. Cuando se estaba discutiendo sobre este documento, hubo una votación muy importante. Esa votación tenía que ver con el orden de los capítulos de ese documento, en concreto con 2 de esos capítulos. El esquema que se había presentado a los obispos era un esquema en el que, en primer lugar, aparecía el capítulo sobre la jerarquía de la Iglesia y después el capítulo sobre la Iglesia como pueblo de Dios. Pero se discutió si ese orden era adecuado o debía de cambiarse. Es decir, que primero apareciese la Iglesia como pueblo de Dios y después la Iglesia como institución jerárquica. Después de esa votación, finalmente, el orden de los capítulos fue primero Iglesia como pueblo de Dios y luego Iglesia como institución jerárquica. Eso, cuando fue recibido en las distintas diócesis, pues dio lugar a muchas interpretaciones. Pero una de esas interpretaciones, con muy buena intención, obviamente,
llevó a muchos sacerdotes con ese deseo de sentirse cercanos al pueblo, de vivir lo mismo que vivían los fieles laicos, pues en primer lugar a dejar de vestir con el traje clerical que de alguna manera les diferenciaba y les separaba aparentemente de los laicos. Pero no solo eso, esto dio lugar, por ejemplo, a sacerdotes que en ese deseo de acercarse a los demás y de vivir lo que vivían los demás, empezaron a hacer trabajos civiles que de alguna manera intentaban compaginar con su labor sacerdotal y otras cosas que sucedieron, ¿no?, en todas las diócesis del mundo, ¿no? Pero ya digo, con una buena intención, con ese deseo de ser cercanos a los demás, pues entre otras cosas se fue perdiendo esta costumbre de vestir con el clergyman y de identificarse realmente como sacerdote. Pero si he de ser sincero, y esto le dije yo a este chico, mi experiencia es que vestir de esta manera, vestir como sacerdote con el clergyman, ha sido algo que no me ha separado de los demás, que no ha establecido una separación entre los laicos y yo, o entre los no bautizados y yo, sino todo lo contrario. Vestir de esta manera, identificarme como sacerdote, ha hecho que me haya podido acercar mucho más a los demás. Y no solo que yo me haya podido acercar mucho más a los demás, sino que mi experiencia es que los demás, cuando se han acercado a mí, lo han hecho con una predisposición especial que seguramente no hubieran hecho si yo no me identificase como sacerdote. Es decir, que la gente se ha acercado a mí muchas veces con el deseo de abrir el corazón, de sincerarse delante de Dios y hacerlo frente a un sacerdote. Así que, si he de ser sincero, mi experiencia ha sido todo lo contrario. Vestir como sacerdote me ha acercado mucho más a los demás y me sigue acercando mucho más a los demás. Así que, si recordamos la pregunta que nos hacíamos al principio, como misioneros, ¿qué debemos priorizar? ¿La caridad o el anuncio explícito del Evangelio? Pues he de decir que no estoy de acuerdo con la pregunta, o al menos con la forma de hacer la pregunta, porque no se trata de elegir entre la caridad o el anuncio explícito del Evangelio, sino que de lo que se trata es de poner una I en medio de los dos, la caridad y el anuncio explícito del Evangelio. Y para explicaros esto os voy a poner un ejemplo que lo recuerdo muy bien porque el obispo don Carlos Osoro nos lo repetía mucho cuando teníamos encuentros con él. Y es que él, cuando era obispo en Oviedo, un lugar del norte de España, acompañó a una mujer que iniciaba una orden religiosa, y esa orden religiosa se caracterizaba por la pobreza de vida. Y esta mujer quiso que en las constituciones de ese instituto religioso apareciese el siguiente punto, que dice así: la mayor pobreza del mundo es no conocer a Jesucristo. Cuando escuchamos el comienzo de esta frase, la mayor pobreza del mundo, uno puede pensar la desigualdad entre el norte y el sur, la diferencia entre ricos y pobres, etcétera, etcétera. Tantos niños que se mueren de hambre. Pues la mayor pobreza del mundo es el desconocimiento de Jesucristo. Cuando esto ciertamente se entiende, entonces uno comprende que el anuncio explícito del Evangelio, que hablar de Jesucristo es un deber de caridad y que dejar de hablar de Jesucristo es faltar a la caridad con el prójimo, porque la mayor pobreza que hay es el desconocimiento de Jesucristo. Así que no se trata de priorizar entre la caridad o el anuncio explícito del Evangelio, sino que los dos están íntimamente ligados entre sí. La caridad y el anuncio explícito de Jesucristo. Muy bien, misioneros. Espero que esta reflexión os haya podido ayudar y espero también que
cuando hayáis terminado de ver el vídeo, dediquéis un ratito a rezar y a darle vueltas en la cabeza a esto que os acabo de contar. Cómo vivo yo la caridad y el anuncio explícito de Jesucristo. Un abrazo.